Buenos días, buenas tardes o buenas noches, amigos, dependiendo de cuándo y dónde nos estén escuchando. Nosotros estamos transmitiendo desde Caracas, Venezuela, desde los estudios de Unión Radio para ustedes, con su podcast Parte Médico, con contenido que traemos para ustedes y que ha guindado semanalmente. Los jueves es el día que ponemos cada programa y con contenidos diversos de salud y bienestar para que ustedes disfruten, compartan, discutan en familia o utilicen en el momento que tengan alguna situación médica o alguna situación de salud. Les recordamos en nuestras plataformas que seguimos a través de YouTube, Spotify o Apple Music, en cualquiera de los buscadores. Ustedes colocan Parte Médico Julio Castro y ahí les salen, habitualmente salen de primero los últimos episodios, pero este es un contenido que está hecho con la proyección de que sea temporal, es decir, que si usted tiene dengue dentro de un año, igual pueda utilizar el programa de dengue para el cuidado de los dengues en casa, o cuando estemos hablando del vapeo y usted quiere hablar con alguien que quiere transmitirle que se hace con el vapeo, se lo manda en cualquier momento. Así que, amigos, así programamos y hacemos cada uno de los contenidos que tenemos para ustedes. Hoy ya estamos en épocas vacacionales, en Venezuela en este momento estamos cercanos al mes de agosto, los niños entran en vacaciones, las papás cogen vacaciones con los niños y le quería traer un tema light, como diríamos, pero que es de importancia porque podemos enfermarnos en vacaciones. ¿Y qué debemos hacer o cómo construir ese botequín de primeros auxilios en la situación de que yo voy de viaje? Entonces, el primero es el racional de que para qué sirve o cuál es la lógica de llevar una preparación de viaje en el caso de que ocurra alguna enfermedad. El primero de ellos es que cuando vamos de viaje, bien sea nacional o internacionalmente, nuestro entorno de nuestro sistema de salud se complica o se hace bastante diferente en el acceso al sistema de salud. Es común que usted vaya fuera del país y tenga cualquier situación médica y dice, bueno, ¿a quién llamo? ¿A dónde voy? ¿A qué hospitales públicos? ¿Tengo que utilizar mi seguro? ¿Cómo lo utilizo? Etcétera. Digamos, la primera aproximación a ese acceso, esa puerta que nos lleva al sistema de salud, se complica o es diferente a lo que nosotros tenemos habitualmente. No tengo a los médicos a la mano que pueda escribirlo por WhatsApp o por un mensaje de texto o por una llamada. Y esto es lo que se supone que el botiquín va a ayudar de que, ok, ¿qué puedo yo hacer yo sin tener que acceder al sistema de salud para que me resuelva al menos el problema temporalmente? El segundo elemento tiene que ver con el tema de los gastos. Hoy en día para cualquiera de nosotros, en particular los venezolanos que vamos fuera, el tema de los gastos en el exterior es bastante complejo. Una ida de emergencia en cualquier sitio de lo que se llama urgent care o sala de emergencia en Estados Unidos puede estar alrededor de $6,000, $8,000, aunque sea una cosa simple como un dolor de muela. Y la idea es que este botiquín pueda resolver cosas simples, fáciles, no está diseñado para resolver problemas médicos complejos y que usted pueda ayudar a su entorno familiar o a sus compañeros de viaje en ese tema. Lo otro es que es un botiquín pensado con una previsión para tomar, adelantarse a algunas situaciones que puedan pasar durante el viaje, relativamente simples o relativamente fáciles, pero que si usted va por el camino de la salud normal, del sistema de salud, donde usted probablemente va a ser mucho más complejo de lo que este es el foco de esto, ¿no? No se supone que el botiquín está hecho para que, bueno, usted resuelva una situación compleja, una situación grave, aún estando en el exterior. Si es así, usted tiene que acudir al médico o tiene que ir al médico. Entonces, este botiquín tiene esa lógica, una lógica de cosas simples, cosas regulares, cosas que nosotros podemos resolver con sentido común. La meta es disminuir el impacto de la enfermedad sobre el viaje. Con tratamientos básicos o con cosas básicas que inclusive nosotros podemos tener en nuestra casa. Y es importante que nosotros tengamos la perspectiva de que cuando tomo una decisión de usar un tratamiento en un viaje, tengo que tener presente siempre la posibilidad de que la situación o la enfermedad que se está produciendo en el viaje es lo suficientemente grave para que yo aborte el viaje o es lo suficientemente urgente para que yo busque una atención de salud aún en un país que no es el mío o en una situación o en una ciudad que no es la mía, o es lo suficientemente leve para que yo pueda resolverlo con lo que me llevé en ese botiquín de primeros auxilios. Y lo primero es que
yo tengo que tener una sensación de cuán severo o cuán grave es la enfermedad que yo tengo. Hace poco me acuerdo algo que me pasó recientemente, me escribió un amigo periodista que estaba en la ciudad de Nueva York, él no vive en la ciudad de Nueva York, sino estaba ahí por razones de trabajo, y contándome que tenía fiebre hace 4 días y que no tenía medicamentos consigo. Yo tratando de ayudarlo un poco de saber qué era lo que estaba pasando, parecía que esta persona tenía una infección urinaria bastante severa y llegó un momento que le tuve que decir, mira, yo creo que es momento que vayas a una emergencia de un hospital porque es algo que se puede salir de las manos y algo que no es fácil. Y cuando yo le dije que la alternativa era que regresara al país donde está viviendo, que no era Venezuela, casualmente, no había la posibilidad fáctica, real, porque no había vuelos suficientes para que él regresara de donde estaba en Nueva York a su domicilio, donde él estaba. Entonces, obviamente tenía que tomar una situación de atención médica en ese sitio para después saber un poco qué fue lo que pasó. Entonces, entendiendo esto como marco, como contexto, le voy a decir las cosas que habitualmente pasan. Siempre esto tiene para mí una visión epidemiológica, es uno tiene que llevar preparado para las cosas que frecuentemente pasan, no las que pasan raras. Porque las que pasan raras, pues, son raras. Pero sí debemos estar preparados para las cosas frecuentes. Entonces, ¿qué eventualidades yo debo estar preparado para llevar o qué cosas ocurren durante un viaje por el tipo de actividad que tenemos? La primera de ellas son las infecciones de la piel. Cuando vamos de viaje nos montamos en bicicleta o nadamos en sitios que no conocemos o vamos al mar en sitios donde conocemos, vamos a la montaña en sitios que no conocemos. Es decir, hay una serie de actividades que nosotros no hacemos o que no hacemos regularmente o estamos expuestos a unos riesgos, quemaduras de sol, por ejemplo, que nosotros deberíamos tener. Entonces, infecciones en la piel es una de las más frecuentes y les voy a dar aquí como unas claves de qué debemos llevar. Lo segundo son trastornos gastrointestinales, lo que clásicamente llamamos la diarrea del viajero. Estamos expuestos a una comida, a unos condimentos, a unos horarios diferentes a lo que nosotros tenemos. Entonces, debemos llevar algo que tenga que ver con el manejo de los mareos, síntomas gastrointestinales como diarrea o náuseas o vómitos. Y otro elemento importante es aparición de dolor. Entonces, tenemos que tener un concepto o una precaución de analgesia básica. Otra de los elementos desde el punto de vista del área infecciosa que habitualmente ocurren en los viajes son las infecciones urinarias, porque son comunes a uno viajando. Es decir, tanto las infecciones respiratorias como las infecciones urinarias y la piel, que son las 3 infecciones más frecuentes, ocurren cuando uno viaja o cuando no viaja. Entonces, por eso es importante tener esta situación clara. Otro de los elementos, trauma menor, me dio un golpe en una bicicleta, fui a hacer una excursión en un sitio y no llevé el zapato adecuado y tengo una ampolla. Entonces, este trauma menor es algo que tenemos que tener prevención. Y lo otro es muy importante, tener claro cuáles son las condiciones médicas de las personas que viajan conmigo. Es decir, si yo viajo con una persona que toma medicamentos anticonvulsivantes, debo tener la precaución de llevar medicamentos anticonvulsivantes. Si viajo con una persona que es diabética, debería llevar los medicamentos para esta persona de la diabetes. ¿Cuánto o qué tanto? La recomendación internacional es que usted lleve una caleta de medicamentos o una previsión de medicamentos que exceda en 50% del tiempo de viaje. Es decir, si usted va a viajar un mes, tiene que llevar los medicamentos de ese mes si usted es hipertenso. Pero es bueno que lleve quizás 2 semanas más de medicamento o una semana más de medicamento porque el avión cambió la situación, usted tuvo que quedarse porque tuvo una situación en el sitio donde estaba viajando que le hizo que se quedara. Y por eso hay la recomendación de que, por ejemplo, si usted es hipertenso, usted es diabético, si usted va 3 semanas, lleve 4 o 5 semanas de tratamiento. En el caso de que tenga que quedarse, pueda tener su tratamiento habitual sin tener que acceder al sistema sanitario del sitio donde está. ¿Qué claves les pudiera dar yo de que no debo resolver con mi botiquín de primeros auxilios? La primera de ellos son situaciones nuevas, inesperadas, de cierta gravedad, que no están en los antecedentes de los pacientes. Por ejemplo, voy viajando con niños y uno de los niños lamentablemente tuvo una convulsión durante el viaje que no se conocía epiléptico, que no tenía una convulsión previa. Esta es una situación que usted tiene que atender inmediatamente. No puede esperar 2 o 3 semanas porque en el interín pueden volver a ocurrir. Situaciones donde hay alteración de la conciencia del paciente, es decir, la persona que está enferma por alguna razón, la que sea,
tuvo una alteración de su estado de conciencia, perdió el conocimiento, empezó a hablar cosas incoherentes. Estas son situaciones que requieren atención inmediata. La tercera, situaciones de enfermedades transmisibles obvias. Es decir, usted tiene una enfermedad que montarse en el avión puede transmitírsela a otras personas. Por ejemplo, puede tener una enfermedad transmisible como sarampión, rubiola, parotiditis, COVID, influenza. Algunas de estas enfermedades que pueden requerir transmisión, si usted pasa por una aduana, por un control de tráfico aéreo, por una situación de inmigración y usted está obviamente enfermo, puede tener alguna sanción desde el punto de vista de la higiene de ese país o del sistema de salud de ese país por estar viajando con una enfermedad transmisible. Y otras condiciones donde claramente no estamos claros con el diagnóstico, no son situaciones fáciles, no son situaciones frecuentes, usted debe acudir a un médico y ya el botiquín, digamos, pierde el sentido. Entonces, ¿qué de medicamentos llevamos específicos en los medicamentos que debemos tener en el botiquín? Lo primero, debemos tener analgésicos menores, es decir, deberíamos llevar al menos ibuprofén o acetaminofén, porque si tengo dolor de muela a las 2 de la mañana y estoy en una ciudad que yo no conozco, sería comprar un medicamento a esa hora, no parece como prudente. Entonces, analgésicos menores es algo que debemos tener, algo de lo cual nosotros sabemos que no hay alergias en el grupo de viaje o en la familia y es importante. Deberíamos incluir, aunque sea poco, algo de analgésicos mayores. Dentro de analgésicos mayores puede estar la codeína, puede estar el tramadol y esto requiere récipe de su médico de cabecera en su ciudad natal, es decir, donde usted vive. Entonces, comuníquese con su médico, dígale, mira, voy a un viaje y me gustaría llevar algo de un analgésico un poco más potente que acetaminofén o ibuprofén por el caso de que haya una situación que requiera eso y usted por lo menos tenga algo de medicamento. Debería llevar medicamentos gastrointestinales donde hay protección gástrica. Habitualmente en los viajes hay exceso de alcohol, hay dietas no comunes, hay contacto con condimentos que no conocemos. Entonces, protector gastro usted debería llevar en el maletín de primeros auxilios. Debería llevar medicamentos para los mareos. Habitualmente agarramos avión, agarramos barco, agarramos tren, donde pueda haber mareo. Y también deberíamos utilizar algún antiespasmódico, es decir, producto de estas síntomas gastrointestinales, usted puede tener dolor abdominal que es muy fastidioso y muy molesto. Otra de las cosas que deberíamos llevar es antialérgico. Eventualmente oral, los medicamentos orales se utilizan una vez al día la mayoría de los antialérgicos y permite tener o tratar alguna reacción alérgica relativamente leve. Si yo en el grupo familiar tengo algún paciente que, por ejemplo, es particularmente alérgico a las picadas de avispa, por ejemplo, es particularmente alérgico a comidas como el camarón, a los pescados, y voy a un viaje en el cual puedo estar expuesto, o alguno de los miembros de mis compañeros de viaje puede estar expuesto a eso, quizás valdría la pena que usted llevara alguna ampolla de algún antialérgico inyectado tipo dexametasona, que puede tener un efecto mucho más rápido y mucho más potente en el caso de que, por ejemplo, usted va por una isla y usted es alérgico a los camarones y comió un sitio camarón y no se dio cuenta, y el traslado de esa zona a donde puede un sitio con atención médica puede tardar más de 1 hora o 2 horas, es momento de utilizar eso. Si hay personas que son particularmente alérgicas, es decir, que han tenido alergias vitales, que su vida corre riesgo, por ejemplo, las picadas de avispa, las picadas de abeja, las picadas de hormiga, deberían llevar una ampolla que se utiliza adrenalina, que ya viene precargada, se puede llevar en cualquier parte, y las personas que han tenido estas alergias que comprometen su vida, tienen que utilizarla inmediatamente, se pueden ser autoinoculadas, es decir, usted agarra la ampolla y se la pone usted mismo para evitar una reacción alérgica que comprometa la vida. Otra de las cosas que usted debería utilizar o debería llevar es adhesivo de diferentes diámetros o diferentes extensiones, gasa, quizás una tijera, porque una de las lesiones habituales en los viajes son ampollas, lesiones en la planta de los pies, lesiones en las uñas, y que pueden ayudar con esto. En términos antibióticos, y es un tema que quizás yo me limito a nombrar en mis programas por razones obvias para ustedes, pero creo que con 2 tipos de antibióticos usted debería cubrir la mayoría de los problemas. Unos antibióticos que
nosotros llamamos bacilos gram negativos, antibióticos que afectan fundamentalmente zonas como infecciones urinarias, por ejemplo. Entonces, quizás aquí un antibiótico que yo recomendaría es ciprofloxacina. Entonces, hable con su médico que le dé su récipe y llévese un esquema de por lo menos 7 o 10 días de dosis habituales de ciprofloxacina para niños y para adultos si usted viaja con niños. Otro de los medicamentos que les recomiendo para, por ejemplo, infecciones de piel, infecciones del tracto respiratorio, sería la combinación de ampicilina sulbactam, que fundamentalmente trata cocos gram positivo, otro aspecto diferente a lo que trata ciprofloxacina, y lleve la dosis suficiente para 7 o 10 días de tratamiento. Los antibióticos nunca lo utilice menos de 7 días, a menos que su médico explícitamente se lo diga. Si usted empieza su antibiótico, complete el ciclo al menos de 7 días para la indicación que sea. Yo recomendaría en el caso de uso de antibióticos que usted pueda comunicarse por WhatsApp. Hoy en día las comunicaciones son mucho más fáciles con su médico de cabecera y lo oriente sobre la dosis, el tipo de precauciones que tiene que tener cuando utiliza alguno de estos medicamentos o alguno de estos antibióticos, pero es particularmente difícil conseguir antibióticos en la mayoría de los países ya desarrollados porque tienen normativa muy estricta para la utilización de antibióticos y realmente si usted, por ejemplo, tiene una infección en una uña porque se cortó las uñas, fue para la playa, etcétera, etcétera, eso ir a una emergencia por eso le va a complicar el problema. Importante tener dosis pediátricas, las dosis de adultos no deben ser utilizadas en niños, entonces si usted viaja con niños con menores de edad, usted debería tener un espejo de los medicamentos de adultos en los niños para utilizar las dosis adecuadas. Hoy en día yo les recomiendo a mis pacientes que traten de tener un seguro sobre ustedes, sobre todo si usted viaja con niños o ancianos. Hoy en día los seguros probablemente están alrededor de cercanos a $50 a $100 dependiendo de la edad de la persona que va a viajar y el tiempo que usted va a viajar, pero esa inversión probablemente le quite muchos dolores de cabeza en el caso de que alguien del grupo familiar se enferme y pueda tener la atención médica adecuada. Trate de tener la previsión de si su médico conoce alguna estructura de atención de salud al sitio donde va. Es decir, está familiarizado con ese sistema de salud, lo conoce y puede darle algunas claves de cómo acceder de forma más fácil, de forma menos onerosa, inclusive eventualmente de forma gratuita en algunos países donde usted vaya a viajar. Otra de las cosas es que chequee las condiciones o enfermedades asociadas con sus compañeros de viaje antes del viaje. Es una buena recomendación, acuda a su médico y diga, mira, me voy de viaje, tengo esta situación, yo soy hipertenso, soy diabético, estoy usando tal dosis, algunas recomendaciones relacionadas con el sitio de viaje que yo debo contextualizar, porque no es lo mismo que yo me voy de viaje para el desierto del Sahara o voy a hacer un safari en África que voy a hacer una excursión de trekking por los Alpes o voy a ir a una excursión por el sudeste asiático, voy a hacer un viaje por Vietnam, por ejemplo, por algunos tipos de países. Entonces, ajustar el contexto, el tipo de medicamentos o el tipo de situaciones a los cuales mi viaje es fundamental para evitar algunas soluciones. Y un poco tratar de conocer de antemano, a través de hoy en día de las redes sociales se puede saber o a través de buscando en internet, cuáles son los sitios de acceso o las puertas de entrada a los sistemas de salud en los países o en el país o en las ciudades donde yo voy a estar para tener una perspectiva. Prevenir siempre es mucho más barato que tratar y una de las recomendaciones que ya les he comentado durante este programa, la idea fundamental es resolver problemas simples con medidas simples. Una vez que la situación de salud se complica, enfermarse de forma grave fuera de tu entorno es siempre una tragedia por traslado, por lenguaje, por medicamento, por desconocimiento de la enfermedad y usted debe tratar de hacer estos viajes. Hoy en día cada vez en el mundo aumenta más el número de viajes. En Venezuela que tenemos muchísimos familiares que están fuera de nuestro país, entonces los que estamos aquí viajamos a los que están allá vienen a visitar los que están aquí, los abuelos van a ver los nietos van a visitar los tíos o los abuelos y hoy en día, lejos de viajar menos, cada vez viajamos más. Amigos,
Con esto quería compartir cómo construir y el racional de un botiquín de primeros auxilios cuando voy a viajar en mi país o fuera de mi país y que usted tenga pendiente. Anote todos los tips que le dije, háganos preguntas a través del chat, comparta esto con las personas que ustedes piensan que puede ser de utilidad y terminamos ya recordándole nuestros anuncios habituales, nuestras redes, @Julio Castro M, @Mundo UR Web y recordarle que estamos por YouTube, Spotify o Apple Music. Se les quiere mucho, manténganse sanos, prevengan y nos vemos en cada semana a través de esta plataforma. Hasta luego.